Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten también. Les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Gracia 15. Entrenamiento, desarrollo puñalada. Hundiendo su espada en la carne de su enemigo, el orco rugió de dolor mientras su sangre se derramaba al suelo. Sus gritos se intensificaron cuando retiró violentamente su arma del monstruo, haciéndolo caer de rodillas antes de rematarlo decapitándolo. Solo una pequeña piedra mágica cayó al suelo en una nube de humo negro y ceniza. En total, a Bell le había llevado un solo segundo acabar con el monstruo. Recogiendo distraídamente la piedra mágica del tamaño de una piedra, la atención de Bell estaba más centrada en su nueva arma, habiéndola estado probando para familiarizarse con ella. Bueno, no es una espada Drake, eso seguro. Blandiendo el arma para intentar limpiar la sangre, la espada en la mano de Bell no perdió su color rojo sangre. Esto era más evidente por el material del que estaba hecha. ¿Qué te parece? Al girar a la derecha, Bell encontró a Welf y Lily de pie a un lado. Esta última, aparentemente, acababa de recolectar las piedras mágicas de los orcos muertos que los rodeaban. En respuesta a la pregunta del herrero, Bell volvió a mirar su nueva arma y la examinó de cerca bajo la luz del fuego. Todo en el arma era rojo sangre, pues estaba hecha con las partes que Welf había usado de la cola del Wyvern Kite. Antes la había llamado espada, pero eso se debía simplemente a la forma, ya que la base se parecía más a una espada ancha y gruesa que a una estándar. Lo que hacía única al arma eran las filas de púas, o dientes, como las llamaba Welf, que cubrían y reemplazaban un lado de los filos del arma, dejando el otro como una hoja normal. En resumen, Bell sostenía básicamente una hoja de sierra. No creo que esto funcione bien contra oponentes con armadura, dijo Bell tras pensarlo un momento. No era ajeno a usar armas inadecuadas contra ciertos enemigos, pero los no muertos elegidos siempre habían logrado que funcionara, tras unas cuantas muertes, claro. Bueno, diseñé Aryutan para luchar contra monstruos, ya que la mayoría no suelen llevar armadura, respondió Welf, explicando el propósito principal del arma. Esa chica está diseñada para una sola cosa: desgarrar y desgarrar. En ese caso, es muy efectiva, dijo Bell, habiendo ya descubierto el propósito de las púas que actuaban como filos de esta arma. Desgarrar la carne sería fácil y, dada su posición, facilitaba que la espada se clavara en los enemigos de su portador. Sin embargo, arrancarla sería un desafío más difícil a menos que se tuviera la compostura y la fuerza adecuadas. En resumen, arrancar la hoja de sierra de la carne de los enemigos dolería mucho. Es algo así como una versión de espada recta de sed de sangre. Sí, espera, ¿la sangre, qué? Bella sintió mentalmente, solo para parpadear, confundido por lo que decía la voz en su cabeza. Lily pensó que habíamos acordado llamar la hoja sierra Drake. Exclamó Lily, encontrando un poco vergonzoso el nombre que Welf le había dado al arma de Bell. Lo sé, Welf ignoró las quejas de Payum antes de decir, pero a Bell no pareció importarle el nombre. Eso es porque el maestro Bell es raro en general, sin ofender, dijo Lily antes de disculparse rápidamente con el aventurero blindado. Bell simplemente se encogió de hombros, sin tener nada que decir sobre el comentario de Lily. No le importaba el nombre que Welf le pusiera a sus creaciones. De todas formas, las usaría. Entonces, ¿estamos listos para irnos?, preguntó Welf, sacando un reloj de bolsillo de su hobby y mirando la hora. Se está haciendo bastante tarde. En cuanto Sif regrese, dijo Bell justo antes de oír el sonido de algo siendo arrastrado por el suelo. Al girarse, todos se encontraron con la imagen de la loba mencionada, arrastrando a un dragón infante muerto por la cola, cubierto de sangre. Tal visión no preocupó a Bell en lo más mínimo. Podía ver fácilmente que nada pertenecía a Sif. ¿Ya terminaste? Soltando a su presa, Sif asintió mientras miraba a Bell con expectación. Sabiendo lo que quería, la aventurera con armadura se agachó y le dio una palmadita en la cabeza al lobo. Buen trabajo. Tienes que dejar de malcriarla, dijo Lily, sacudiendo la cabeza mientras comenzaba a cortar al monstruo Rex no oficial de los pisos intermedios superiores. No la malcrio, argumentó Bell mientras dejaba de acariciar a Sif. Bell, he estado en esta fiesta durante una semana, e incluso yo puedo ver cómo malcrías a Sif, dijo Welf, añadiendo su comentario. ¿Lo hago? Sí, respondieron ambos miembros del grupo al instante, lo que hizo que Bell pensara. Supongo que le doy bocadillos a menudo. Quizás debería moderarme un poco de ahora en adelante.
Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Sif antes de que el lobo mirara fijamente a quienes habían llevado a su amo a esa línea de pensamiento. Creo que Sif está enojado con nosotros, señaló Welf, sudando nerviosamente por haber posiblemente enojado al lobo que era más fuerte que él. La señorita Sif no intentará nada mientras el maestro Bell esté cerca, le aseguró Lily al herrero antes de volver a mirar a Sif, que seguía mirándolos fijamente. Probablemente. Eso no me llena de confianza, dijo Welf, mientras sus preocupaciones internas aumentaban. En fin. Dijo Lily en voz alta, intentando sacar a Bell de sus pensamientos y posiblemente protegerla si Sif intentaba algo. Lily cree que deberíamos haber terminado por hoy. ¿Lo conseguiste todo? Preguntó Bell, comprobando si Lily lo había recogido todo, a pesar de saber ya lo atento que era Payum. Dada su experiencia, nunca estaba de más comprobarlo todo. Sí, dijo Lily mientras hacía girar su nuevo cuchillo. Gracias al cuchillo del señor Cropso, la velocidad de trabajo de Lily ha aumentado un buen 20%. De nada, por cierto, dijo Welf sonriendo. Sí, sí. Aún así, debo decir que estoy un poco decepcionado de que no haya pasado nada realmente importante considerando que es tu primer día de regreso en la mazmorra, dijo Welf mientras se cargaba la espada sobre la espalda y dejaba que su correa la llevara por él. Nos topamos con un dragón bebé, dijo Lily mientras señalaba el cadáver desintegrado de dicho monstruo. Sinceramente, le asustó un poco lo insensible que se estaba volviendo al ver monstruos que normalmente serían un gran problema para personas de su nivel. Bueno, sí, me sorprendió, pero después de aquella vez en la montaña con ese wyvern gigante, esperaba que la cosa se pusiera fea cada vez que Bell estuviera involucrado. En cambio, esta semana solo hemos estado haciendo misiones de escolta y cuidando las cuevas infestadas de goblins. ¿Qué hay de malo en ayudar a quienes necesitan ayuda? Preguntó Bell. Nada. Es que, no sé, Welf se rascó la nuca, intentando expresar sus pensamientos con palabras. Supongo que después de ese primer día, estoy un poco decepcionado de que los días siguientes fueran bastante normales. ¿No es genial? Preguntó Bell, ladeando ligeramente la cabeza hacia el pelirrojo. Puede que seamos aventureros, pero eso no significa que todos los días tengan que estar llenos de conflictos mortales. Personalmente, he disfrutado de la calma de la última semana. Mi destierro no fue tan malo. Todavía me sorprende que hayas llevado a cabo semejante castigo, dijo Welf, mencionando la razón por la que Bell había estado fuera de la mazmorra. No creo que el gremio tenga el poder real para prohibir a los aventureros explorar la mazmorra. Fue casi autoimpuesto, confesó Bell mientras el grupo comenzaba a caminar hacia la entrada que los llevaría arriba. Bajé más de lo que se esperaba y preocupé a mi asesora. Pensé que recibir semejante castigo la habría tranquilizado. Bueno, Lily está contenta de volver por fin al trabajo, dijo Lily, ajustándose un poco la mochila. Lily estaba cansada de explorar todas esas cuevas durante una semana entera. Sí, en serio, dijo Welf, recordando la semana pasada. Estoy totalmente dispuesto a ayudar a quienes no pueden defenderse bien, pero en serio, ¿por qué había tantos goblins? Aunque no sea nada comparado con aquí abajo, uno pensaría que nos encontraríamos con una variedad de monstruos diferentes con lo mucho que viajamos por el exterior. ¿Quién sabe?, dijo Bell, encogiéndose de hombros mientras él y Sif eran los últimos en salir. Pero si ayuda a la gente a dormir mejor, seguiré prestándoles mi ayuda, ya sea contra goblins o wyverns. Hablando de monstruos, deberíamos acelerar el paso e informar para poder cobrar nuestra recompensa, dijo Lily, recordándoles a todos que su día no terminaría hasta que recibieran su paga del gremio. Me parece bien, dijo Welf, ajustando su espada mientras caminaban. Me gustaría volver a mi taller y prepararme para mañana. También tengo algunas ideas que quiero probar con los materiales que me sobran. ¿Tienes restos?, preguntó Bell, sorprendido de que Welf tuviera materiales sobrantes de la cola del wyvern. ¿No suelen consumirla las armas hechas con colas de dragón? Es una cola grande, fue la respuesta de Welf. Lily solo quiere su dinero antes de bañarse. Un gemido de Sif le indicó a Bell que compartía los mismos pensamientos que Lily al querer lavarse. Así, el grupo de 4 se aventuró a regresar a la superficie, tras haber completado su ascenso al piso 12 sin problemas, conversando entre ellos mientras discutían planes para mañana, como bajar más y subir de nivel a Welf lo antes posible. Ninguno de ellos podría haber predicho la sorpresa que les esperaba allá arriba. Gremio, ya había anochecido cuando salieron de la Torre de Babel.
En ese momento, el grupo de Belle no era el único que terminaba sus actividades en la mazmorra, ya que pronto se encontraron entre una multitud en el edificio del gremio. Dejando a Lily y Welf a cargo del intercambio de su botín, Belle y Sif se dirigieron a Ina para presentar su informe. Belle supuso que tendría que hacer fila, ya que no era el único aventurero que tenía a Ina como consejera, pero para su confusión, se encontró con una pequeña multitud que formaba un semicírculo y rodeaba el área donde se encontraba la semielfa. ¿Pasa algo?, preguntó Belle a un aventurero desconocido, preguntándose si le habría pasado algo a su conocido. No creía que el semielfo y él fueran tan cercanos como para ser considerados amigos, así que eso sonaba bien. «Es la princesa de la espada», respondió el aventurero, sin siquiera mirar a Belle, pues su atención, y la de todos los demás, estaba centrada en el frente. «Señorita Ash». Belle arqueó una ceja bajo su casco y observó a la multitud, lo cual no era fácil, ya que algunas personas eran más altas que él. Tras encontrar un buen hueco, Belle descubrió que, efectivamente, frente al escritorio de Ina estaba la mismísima princesa de la espada, Ice Wallenstein. Ahí está. Al ver a Belle entre la multitud, algo fácil considerando su apariencia, Ina se animó y lo saludó con la mano. «Belle. Ven aquí». Levantando una ceja nuevamente e inclinando la cabeza, Belle se abrió paso entre la multitud que inmediatamente se movió para hacerle un camino una vez que vieron a Sif a su lado. «Señorita Ina», saludó Belle a su asesora del gremio una vez que se acercó a ella. «Bienvenido de nuevo, Belle», respondió Ina, contenta de ver que su protegido había regresado sano y salvo del calabozo. «Alguien aquí quiere hablar contigo. Seguro que conoces a la señorita Wallenstein, ¿no? Nos hemos visto un par de veces», dijo Belle antes de dirigir su atención a la espada china rubia. «Señorita Ice». Belle Ice asintió al aventurero con armadura. «¿Regresas del calabozo?» «Sí. ¿Y tú?» «Mismo. Veo. ¿Querías hablar conmigo?», preguntó Belle, rompiendo el breve silencio entre ellos. «Ah. Como si ahora recordara por qué estaba allí», Ice salió de su estupor y asintió. «¿Tienes un momento libre?» «Sí», dijo Belle antes de mirar a la multitud que aún los rodeaba. «¿Desea hablar aquí o en privado?» Mirando a la multitud, la respuesta de Ice fue inmediata. «En privado, por favor». «Por supuesto». «Señorita Ina». «Por favor, espere un momento. Tendré una habitación preparada en un segundo». La semielfa se despidió y ambos estoicos aventureros se quedaron solos. Uno esperaría que conocidos conversaran mientras esperaban, pero Belle y Ice simplemente permanecieron uno junto al otro en completo silencio, sin intentar entablar conversación. Ni siquiera la loba emitió un sonido mientras permanecía sentada en silencio junto a Belle, inmóvil como una estatua. «Qué incómodo». Fue el pensamiento que compartieron todos los que los miraban fijamente. Había tardado nada menos que un minuto en preparar una habitación privada para Belle y Ice. Tras pedirle a Ina que informara a su grupo sobre su paradero y a Lily que llevara a Sif a casa para que descansara, los dos aventureros entraron en la habitación preparada. Tras dejar sus respectivos equipos, se sentaron a la mesa en el centro de la habitación, uno frente al otro. «¿No te vas a quitar eso?», preguntó Ash, señalándose la cabeza mientras observaba el casco de Belle. Pensándolo bien, nunca había visto a Belle sin casco. Y ahora, Mini Ice intenta quitárselo. «Me siento más seguro con él puesto», dijo Belle, completamente inconsciente de la imaginaria Ash que intentaba saltar y quitarle el casco. «Ya veo», fue la respuesta de Ice mientras retiraba la personalización internalizada de sus deseos. «Entonces, ¿para qué querías verme?», preguntó Belle, explicando con claridad por qué Ice quería hablar con él. La princesa de la espada no respondió de inmediato, sino que se removía en su asiento mientras su mente buscaba las palabras adecuadas para expresar sus pensamientos. Lo había estado buscando durante la última semana, pero ahora que estaba allí con él, le costaba hablar. «Tome su tiempo». «¿Eh?». Ice parpadeó, casi sin entender lo que acababa de decir el caballero. «Si es difícil hablar de ello, tómate tu tiempo. Hasta que estés listo para hablar, puedo esperar». «Así es», pensó Ash, recordando con exactitud con quién hablaba. A pesar de todo lo ocurrido en el piso 24, seguía siendo la misma persona que conoció al entrar en un ascensor. No eran amigos, pero no eran desconocidos. «Dentro de una semana, mi familia irá de expedición al piso 59». Bella sintió en silencio, incitando al rubio a continuar sin interrupciones.
Oficialmente, estamos haciendo nuestro trabajo como aventureros. Pero la verdadera razón es investigar cualquier actividad de Evilus. ¿Te refieres a la gente del piso 24? Así es. Bueno, ¿por qué me dices esto? ¿Quieres usar mis habilidades? ¡No! Exclamó Ace, solo para sonrojarse de vergüenza al darse cuenta de lo rápido que había respondido. O sea, no. Será peligroso y griega. No quiero involucrar a nadie en asuntos personales. Entiendo, dijo Belle, asintiendo. Eso era todo lo que querías decir. En realidad, ante esto, Ace se puso nerviosa de nuevo, incluso juntó los dedos con cariño. La razón por la que quería hablar contigo, era porque quería preguntarte algo. Levantando una ceja invisible ante el nerviosismo de la espada china, Belle preguntó, ¿qué pasa? Tras un momento para calmarse, Ace habló. ¿Podrías entrenarme? Belle parpadeó un par de veces ante eso. ¿Perdón? En la despensa, en el piso 24, observé cómo luchabas. Y me di cuenta de que tu velocidad, tu poder, tu defensa, todo era superior al mío. Y también parecías estar acostumbrado a luchar, lo que implicaba mucha experiencia. No solo eso, sino que fuiste tú quien nos salvó a todos de la masa de violas. Solo porque Chester interrumpió el casting de tu amigo, dijo Belle, preguntándose brevemente si ese elfo estaba bien. Cierto. Pero eso no cambia lo que vi, dijo Ace, recordando la tormenta de fuego que Belle había conjurado. A día de hoy, seguía preguntándose cómo el aventurero con armadura podía invocar tal poder mágico sin pronunciar una sola palabra. Como seguramente ya lo sabes, actualmente estoy en el nivel 6. Sí, lo vi en el tablón de noticias, dijo Belle, después de haber visto las noticias semanas atrás y el gran revuelo que la gente estaba creando. He luchado para llegar hasta aquí. Pero incluso con mi rango elevado, poco podía hacer en esa situación. Y lo que sea que me esté esperando en el piso 59 posiblemente sea aún más peligroso. Necesito hacerme más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para no perder a nadie. Por eso, colocando sus manos sobre su regazo, Ace miró directamente a la ranura del casco de Belle, esperando hacer contacto visual, e inclinó la cabeza. Por favor, entréname. No había forma de saber si Belle se sorprendió o no por las acciones de Ace. Cruzándose de brazos, el no muerto se sumió en sus pensamientos, decidiendo qué hacer con la petición de la espada china. Durante su estancia en Lordran, el antiguo no muerto elegido había recibido clases de muchísimas personas, algunas más peculiares que otras, pero nunca antes se le había acercado nadie para pedirle aprender de él. No solo eso, sino que había una razón por la que Ace era apodada la princesa de la espada, tras haber visto sus habilidades en la despensa. ¿Habría siquiera algo que pudiera enseñarle a Ace, en caso de aceptar, que ella no supiera ya? Siempre había sido el aprendiz, nunca el maestro. Deberías aceptar su petición. ¿Por qué? Porque tú, más que nadie, deberías conocer el sentimiento de no poder salvar a alguien. Un recuerdo apareció en la mente de Belle. Un recuerdo horrible. Uno que a veces deseaba olvidar. Él en el suelo, sangrando, sin poder hacer nada más que observar cómo un hombre al que le había concedido el beneficio de la duda abatió a un lisiado indefenso que no opuso ni una pizca de resistencia. La experiencia le había enseñado a Belle a no volver a confiar tanto en la gente. Y aunque al final pudo reparar el daño, hubiera preferido que algo así nunca hubiera sucedido. Sí, Belle sabía lo que se sentía ser demasiado impotente para salvar a alguien. Lo sabía muy bien. Y así, tomó su decisión. Está bien. Al día siguiente, de pie sobre la gran muralla de Horario, lo único que separaba la ciudad del mundo exterior, Ace Wallenstein la contemplaba, preguntándose distraídamente quién más podría estar despierto a esa hora como ella y quién podría estar aún en sus camas, sumido en sueños dichosos. Tras ella, el sol salía lentamente, acompañado por los vientos matutinos ligeramente fríos que agitaban sus cabellos dorados, sujetos solo por su tocado. Un bostezo escapó de la boca de la princesa de la espada. No era la primera vez que despertaba a esa hora, pero eso no significaba que fuera madrugadora. Si no fuera por su necesidad de entrenar y fortalecerse, probablemente seguiría en cama. A pesar de su fuerza, seguía siendo mortal y su cuerpo clamaba por descanso cuando lo necesitaba. A pesar de eso, Ace mantuvo los ojos abiertos y aferró con fuerza la empuñadura de su fiel espada, desperate, entre la ansiedad y la emoción. «Realmente voy a hacer esto», pensó Ace para sí misma, mientras esperaba pacientemente a que llegara su amo temporal. Belcranel había accedido a ayudarla a entrenarse para la próxima expedición.
Tras acordar una hora y un punto de encuentro, ambos terminaron la reunión con la promesa de verse hoy. Ahora, allí estaba, completamente vestida y lista para enfrentarse a todo lo que el caballero le lanzara. Como aventurera, una parte de ella no podía evitar sentirse emocionada, preguntándose qué podría aprender. Al mismo tiempo, otra parte de ella se sentía culpable. Después de todo, básicamente le había pedido a Belle que le revelara el secreto de su inmensa fuerza. Una fuerza que sin duda le había llevado mucho tiempo acumular. Sin mencionar que, en lugar de buscar ayuda de alguien de su propia familia, dependía de alguien de una familia completamente diferente. Se preguntó si Rivería y los demás se enojarían con ella si descubrieran lo que hacía. La idea la estremeció. Le pido tanto, y sin embargo, nunca me ha pedido nada a cambio. Ice sabía perfectamente lo egoísta que estaba siendo. A pesar del motivo, eso no cambiaba el hecho de que Belle la ayudaba sin pedir nada a cambio. Ice ni siquiera se había dado cuenta hasta que se acostó anoche y pensarlo le había impedido conciliar el sueño. De acuerdo, lo recompensaré cuando termine el entrenamiento, pensó Ice, llegando incluso a celebrar con los puños. Aunque el dinero escaseaba debido a la próxima expedición, Ice seguía siendo una aventurera de alto nivel y, por lo tanto, debería poder conseguir casi cualquier cosa que Belle necesitara. Solo tendría que pedírselo cuando llegara. Clac 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 hablando del diablo. Se oían esos sonidos familiares de clac provenientes de las escaleras de abajo. Ice no era ajena a ese sonido, pues lo había oído muchas veces cuando las piezas de la armadura chocaban entre sí al moverse su portador. Y, sin embargo, después de conocer a Belle, su figura caballeresca siempre era lo primero que le venía a la mente al oír esos sonidos rítmicos. ¿Por qué? Pensaría en ello más tarde. Ahora mismo, necesitaba saludar al aventurero con armadura y agradecerle de nuevo por haber accedido a reunirse a tan temprana hora. Belle. Como predijo Ash, el chasquido provenía de Belle, una vez más completamente vestido con su armadura mugrienta, pero aún impresionante. Esta vez no parecía tener a su compañera canina de siempre, probablemente la había dejado atrás para que pudiera dormir. Había ido a saludarlo con indiferencia cuando se le atascó la voz. ¿Por qué? Buenos días, señorita Ash, saludó Belle a la sorprendida princesa de la espada antes de señalar a la persona que estaba a su lado. Me encontré con una amiga suya. Dijo que la buscaba. Porque junto a Belle estaba una de las pocas personas a las que Ash podía confiarle su espalda y llamarla amiga. Señorita Ash. ¿Qué hace aquí? Era su elfa maga junior, Lefilla Viriris. Ah. Olvidé decirle que quería que esto fuera privado. Gritó la mini Ice que corría alrededor de la Ice real, presa del pánico. Hace un tiempo, cuando Lefilla se despertó antes de lo esperado, su primer pensamiento fue entrenar para compensar el tiempo que su garganta había estado recuperando. Y como Ice solía entrenar a esa hora, pensó que sería la excusa perfecta, perfectamente razonable para entrenar con ella. No esperaba poder pasar un rato a solas con su ídolo. No, señor. Sin embargo, tras vestirse y recoger su equipo habitual, salió y no encontró a nadie. Confundida, miró a su alrededor y vio por el rabillo del ojo a Ash saltando los muros que rodeaban su base. Preguntándose a dónde iría la rubia espadachina a esas horas, la siguió lo más de cerca posible, pero debido a la superior velocidad de Ash, sumada a la diferencia de nivel entre ellas, la perdió de vista rápidamente. ¿Oh, a dónde habrá ido? Quizás por aquí. Clac clac clac, ese es el sonido de una armadura. Pensó Lefilla justo al doblar una esquina Y. Golpe. ¡Ay! La maga elfa se cayó de culo, sujetándose la frente con dolor. Uf, me choqué con una pared de acero o algo así. Lo siento. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo Lefilla, hablando con la cortesía que le era natural. Perdóname, debería haber mirado, La elfa no pudo evitar gritar incluso si hubiera querido, pues justo sobre ella se encontraba ese misterioso caballero de la despensa del piso 24, el que había mostrado una magia monstruosa que todavía confundía su mente hasta el día de hoy. ¿Qué hace aquí? Pensó Lefilla, confundida, sin entender por qué el caballero estaba despierto a esa hora. Levantando una ceja bajo su casco, Belle tardó un momento en reconocer al elfo antes de preguntar. Oye, ¿no eres amiga de la señorita Ash? Ese sí. Respondió Lefilla, aunque su respuesta sonó más como una pregunta que como una respuesta. Pero su mente seguía demasiado presa del pánico como para corregirse. Cuando finalmente se puso de pie, se sacudió el polvo e intentó escabullirse del caballero. De hecho, justo la estaba buscando.
Así que, si me disculpan, puedo llevarte con ella. ¿Perdón? Justo cuando Lefilla estaba a punto de pasar corriendo junto al caballero, se quedó paralizada al oír esas palabras resonar en el casco. Iba de camino a encontrarme con ella. Si es una emergencia, puedo mostrarte el camino. Lefilla parpadeó al caballero varias veces, confundida sobre cómo sabía dónde estaba su ídolo, por qué se reunía con ella, y sorprendida de que le mostrara el camino sin cobrarle. Estaba tan sorprendida que olvidó su miedo inicial al aceptar su oferta y se encontró siguiéndolo. Tras caminar media hora en silencio, ambos se encontraron en la sección noroeste del muro que protegía y separaba a Horario del exterior. «Señorita Ash, ¿qué hace aquí?», preguntó Lefilla cuando ella y Belle subieron las escaleras y encontraron a la mismísima princesa de la espada esperándolos. El pánico inundó los ojos de la espada china, generalmente estoica. No esperaba encontrarse con alguien conocido allí arriba, y mucho menos con alguien de su familia. También estaba confundida sobre por qué Belle y Lefilla estaban juntos y cómo se habían conocido, antes de que el pánico volviera a apoderarse de ella al enterarse de que alguien conocido la había descubierto en lo que se suponía era una reunión secreta y privada con Belle. Mientras Minnie Ice seguía enloqueciendo por el pánico, la verdadera Ice dijo nerviosamente: Lefilla, buenos días. Buenos días a usted también, señorita Ash, respondió Lefilla, pero su mirada inquisitiva no desapareció. Aún no ha respondido a mi pregunta. Maldita sea. Ice esperaba que una pequeña distracción la hubiera ayudado a evadir el interrogatorio, pero supuso que no. Confesar por qué estaba allí era todo lo que podía hacer. Parecía que iba a ser así. Ice miró sutilmente a Belle, esperando que pudiera ayudarla, pero el aventurero acorazado solo ladeó la cabeza confundido al captar su mirada. Parecía que no sería de mucha ayuda. Bueno, no podía culparlo por ponerla en un aprieto así. No le había dicho que quería que estas sesiones fueran privadas, pues daba por sentado que él sí. Y así, con el corazón reticente, Ice le confesó a Lefilla por qué estaba allí con Belle. Una explicación más adelante, en resumen, ¿entrenarás con este humano hasta nuestra expedición?, dijo Lefilla, resumiendo todo lo que Ice le acababa de explicar, aunque era inevitable que Lefilla cuestionara la raza de Belle. Oír y ver eran dos cosas distintas, y dado que la elfa aún no había visto a Belle sin su armadura, no pudo evitar dudar de la verdadera apariencia del caballero. En cuanto a ambos aventureros de alto rango, optaron por simplemente ignorar la confusión de Lefilla mientras Ice todavía estaba concentrada en tratar de mantener a Lefilla callada mientras que a Belle simplemente no le importaba. Así es, asintió Ice, con el mismo aire de niña a la que habían pillado con las manos en la masa. Por favor, Lefilla, no se lo cuentes a nadie en casa. Mientras las dos chicas de la misma familia conversaban, Belle se quedó a un lado, con la cabeza ladeada, confundido, preguntándose por qué Ice armaba tanto alboroto. Sin que él lo supiera, la razón por la que Ice armaba tanto alboroto por su entrenamiento tenía que ver con lo que extraoficialmente se conocía como etiqueta de la familia. A medida que los dioses y diosas descendían al reino mortal, su posición se basaba ahora en el estado de su familia. En un mundo donde el trabajo duro de un aventurero era elogiado y recompensado, estaba mal visto que una familia buscara la ayuda de otra, especialmente si esta última era de mayor rango. Independientemente de si los dioses y diosas representantes se llevaban bien o no, desde el punto de vista público, solo podía verse como una familia intentando aprovecharse del privilegio de otra. Era debido a puntos de vista como estos que las alianzas entre familias eran tan raras y por qué nunca duraban mucho. También era debido a esto que los matrimonios entre personas de dos familias diferentes conllevaban grandes riesgos, ya que surgían debates sobre los descendientes que se engendraran entre la pareja y a qué familia deberían ir una vez que crecieran. Como resultado, siempre era mejor en términos de estatus que las familias siempre se mantuvieran en secreto, fuera de los negocios. Sin embargo, al ser un aventurero novato antes de morir y convertirse en no muerto, y al perder la mayoría de sus recuerdos a su regreso, Belle carecía de ese conocimiento común entre todos los aventureros, por lo que solo podía observar confundido cómo los hijos de Loki seguían conversando, sin saber que Ash, al buscar su ayuda, alguien con un estatus públicamente inferior al suyo, podría dañar la reputación de la familia Loki. Si Lily hubiera estado allí con él, se lo habría explicado todo, pero a esa hora, la joven Payum estaba escondida en su cama, encerrada en sus sueños durante unas horas más hasta nuevo aviso. Bueno, Lefilla se aseguró de apartar la mirada de Ash, sintiendo que la expresión de su ídolo influiría en su decisión final.
Si hubiera sido al revés, Lefilla probablemente se habría opuesto, pero lo cierto era que Ace, una aventurera de alto rango de la prestigiosa familia Loli, había contactado con Bella, miembro de una familia de la que Lefilla tenía poca o ninguna información. Lo único que sabía, tras investigar un poco, era que la familia Estia era relativamente nueva y apenas se estaba consolidando en horario, lo que significaba que eran totalmente opuestas a la familia Loki en cuanto a estatus. Dejando a un lado sus celos por tenerlas a solas, Lefilla aún tenía sentimientos encontrados hacia Bella, a quien, admitía, seguía temiéndole. Siendo solo un extraño intimidante para la elfa, Lefilla no estaba segura de si podía confiar en que el caballero le diera a Ace lo que quería, y mucho menos dejarlas solas a salvo. Así que, con eso en mente, una sesión, dijo Lefilla, señalando con el dedo a la princesa de la espada. Quiero presenciar una sesión entre ustedes dos. Si lo que veo está a la altura, no le diré ni una palabra al capitán ni a nadie, señorita Ace. La impresión que Lefilla tenía de Bella era más negativa que positiva. Pero también recordaba que el aventurero con armadura había sido quien la había salvado a ella y al resto del grupo de Hermes en la despensa cuando Chester la saboteó. El hecho de que su ídolo se hubiera esforzado por contactar a Belle le demostraba que la espadachina al menos confiaba en el aventurero con armadura, y por ello, la maga elfa decidió darle a Belle el beneficio de la duda y ver qué veía la princesa de la espada en este misterioso hombre. Gracias, Lefilla, dijo Ace, contenta de al menos contar con la cooperación de la elfa, por ahora. Dicho esto, la rubia se apartó y se giró hacia Belle, que la esperaba. Disculpa la espera, Belle. Estoy lista para empezar. Por supuesto. Al ver que Ace finalmente estaba lista para comenzar, Belle se adelantó y se colocó de modo que él y Ace estuvieran al menos a 1 metro de distancia. ¿Van a entrenar?, pensó Lefilla mientras se apartaba. Por la posición de los dos aventureros, parecía que se desataría un duelo. Sin embargo, está bien, ¿qué deberíamos hacer? ¿Eh? Pensó Lefilla, al ver que la situación ya pintaba mal desde que Belle se fue y le hizo esa pregunta. Ace no intentó ocultar su confusión mientras miraba al caballero con expresión atónita, pues no esperaba que le hicieran semejante pregunta. Verás, he estado bajo la tutela de muchos maestros, pero nunca he instruido a nadie que quisiera aprender algo de mí. Así que estoy un poco fuera de lugar. Su único año como cazador del bosque le había enseñado todo lo necesario para sobrevivir en las duras tierras de Lordran. Desde cómo manejar espadas, lanzas y flechas con destreza, hasta idear planes, analizar a sus enemigos y usar cualquier artimaña turbia para triunfar. Había aprendido a las malas que el acero refinado y el gran poder mágico solo podían llevar a una persona hasta cierto punto en la tierra abandonada por los dioses. Y hablando de maestros, Belle recordó la plétora de entrenadores que le enseñaron todo lo que sabía de magia. En cuanto a la piromancia, había aprendido todo lo que sabía de dos mentores de confianza. Su querido amigo Laurentius del Gran Pantano y su cínica pero bondadosa maestra Kelana de Izalit. Eingi podría considerarse un tercero, ya que su conocimiento de la piromancia tóxica provenía de él, pero considerando lo escaso que era en comparación con todo lo demás que aprendió, Belle no podía considerar a su compañero sirviente del caos como un maestro más. Todo lo demás, Belle lo había aprendido durante su viaje. En cuanto a la hechicería, tuvo 3 maestros en total. Sus enseñanzas con el desconfiado pero amable Griggs de Vineim y el amigable, aunque algo solitario Logan de Sombrero Grande, lo convertían técnicamente en un estudiante no oficial de la Escuela del Dragón de Vineim, si se pensaba bien, considerando la afiliación de sus 2 mentores a la institución. Y la magia de ilusión que aprendió de la hermosa Crepúsculo de Olazile ayudó a Belle en las últimas etapas de su viaje. El resto de sus conocimientos solía evitarlos debido a sus oscuros orígenes. Y hablando de eso, necesito encontrar un buen catalizador, pensó Belle, tras haberlo estado evitando por no necesitarlo y, por lo tanto, sin prisa. A pesar de la versatilidad de la hechicería, Belle siempre había preferido usar la piromancia debido a su experiencia. Dependiendo de su estrategia, tener esa simple mano libre le facilitaba algunas peleas, ya que podía alternar rápidamente entre lanzar fuego y alcanzar un objeto, en lugar de tener que guardar su catalizador antes de poder abrir su bolsa. Además, no había posibilidad de que lo cayera accidentalmente, ya que su llama de piromancia moraba en su interior. Y usar milagros era fácil de solucionar, simplemente atando su talismán elegido alrededor de su brazo. Pero Belle sería un tonto si simplemente ignorara la ayuda que le brindaría la hechicería, sobre todo considerando todo lo que había aprendido. Además, los monstruos se hacían más fuertes cuanto más se adentraba en la mazmorra.
Como su experiencia personal le decía, era mejor tener más opciones a mano por si acaso. En cuanto a la última de sus habilidades mágicas, los milagros, la competencia de Belle era, comparada con la de piromancia y hechicerías, deficiente. El antiguo no muerto elegido lo consideró natural, considerando que la bondadosa Rea de Torolund había sido su principal mentora en este arte. A pesar de su determinación por enseñarle lo que sabía y su devoción por el aprendizaje, Belle siempre sintió que había otras formas de milagros que Rea no podía enseñarle, dados sus limitados conocimientos y estilo de vida. Al fin y al cabo, solo era una persona. Y si bien obtuvo la técnica de lanzar rayos de su amigo Solaire, obtener la habilidad parecía ser más resultado de unirse al pacto que de aprenderla directamente de su amigo, Amante del Sol. A esto se sumaba el hecho de que la piromancia estaba muy orientada al combate y la versatilidad de la hechicería, y los milagros terminaron siendo la forma de magia menos utilizada por Belle. Además, estaba el problema de su fe, entonces, saliendo de sus pensamientos para no perderse más en ellos, Belle le preguntó a Ice. Ya que fuiste tú quien me pidió que te ayudara a entrenarte, ¿hay algo específico que quisieras aprender? Ice no le respondió a Belle simplemente porque no tenía una respuesta. Habiendo sido ella quien le pidió la ayuda, esperaba que el caballero le hubiera preparado algún tipo de régimen, similar a como cada miembro de su familia tenía sus propios regímenes de entrenamiento. Que Belle viniera sin nada para ella la había tomado completamente desprevenida, y no era la única que se sentía así. ¿Habla en serio?, pensó Lefilla mientras miraba al aventurero con armadura con incredulidad. Ice Wallenstein, la famosa princesa de la espada, su ídolo y modelo a seguir para muchos jóvenes aventureros como ella, había recurrido personalmente a este misterioso caballero en busca de ayuda, y él no tenía nada que ofrecerle. ¿Era realmente la misma persona que había convertido la despensa del piso 24 en un mar de lava? Tras recuperarse de la sorpresa, Ice habló nerviosa, preguntándose qué podrían hacer ella y Belle antes de decir lo primero que se le ocurrió. ¿Podríamos entrenar? Llevándose la mano a la barbilla del casco, Belle reflexionó un momento antes de asentir. Sí, creo que sería lo mejor. No puedo enseñarte magia precisamente por mi inexperiencia, y dudo que pueda ayudarte con tu habilidad con la espada. Quizás entrenar sea lo único que podamos hacer. Por desgracia, no traje espadas de madera. Está bien, dijo Ice mientras desenvainaba su espada y se la entregaba a Lefilla, quien se acercó y se la quitó. Luego agarró su vaina y la levantó como si fuera una espada improvisada. Podemos hacer esto sin más. Supongo que podemos hacerlo, dijo Belle mientras metía la mano en una de sus bolsas y sacaba un rollo de vendas. Lo desenrolló y lo usó para atar firmemente su espada a la vaina. Dicen en las historias que los espadachines pueden entenderse tras cruzar espadas, dijo Belle antes de tomar su escudo y sostenerlo frente a él junto con su espada, ahora sellada. Quizás nos pase lo mismo, considerando lo poco que nos conocemos. Me gustaría, admitió Ice, observando brevemente el nuevo armamento del caballero, sin percatarse de la reacción de sorpresa de Lefilla. Una parte de Ice, sinceramente, quería saber más sobre su maestro temporal, dado que hasta ahora habían tenido pocas interacciones. Esperaba que, para cuando llegara la expedición, Ice pudiera irse sabiendo un poco más sobre quién era Belle Cranel. El primer movimiento es suyo, señorita Ice. Con solo ese simple permiso para empezar, Ice ya había cubierto la distancia que los separaba en un segundo. Moviéndose más rápido que el viento, la rubia espadachina atacó con su arma improvisada el escudo de Belle, con la esperanza de dominar y romper sus defensas. Sonido metálico. Eso no sucedió. El golpe de Ice impactó, pero la aventurera acorazada no se había movido ni un centímetro. Antes de que Ice pudiera retroceder para otro ataque, el brazo del escudo de Belle ya estaba en movimiento, desgarrando la vaina y deteniendo con éxito el ataque de la princesa de la espada. Con la guardia completamente abierta, Belle la clavó en el estómago con su espada sellada, acertando el ataque mientras Ice retrocedía sujetándose el estómago. Vamos, señorita Ice. Sé que puedes moverte más rápido, dijo Belle mientras levantaba su espada sellada. Si esto hubiera sido una verdadera pelea con espadas, te habría apuñalado en el estómago justo ahora. Dado tu nivel actual, sobrevivirías a una herida así, pero eso te dejaría en desventaja, lo que me permitiría rematarte poco después. Y lo sabes. Ice no respondió. En cambio, recuperó su postura y regresó al punto de partida. De hecho, Belle tenía razón. No es que se estuviera conteniendo, sino que tenía razón en que podía ir más rápido.
Pero eso era gracias a su viento, y solía evitar usarlo cuando se enfrentaba a oponentes que no fueran monstruos. Pero también es cierto que, si se hubiera tratado de una verdadera pelea con espadas, sin duda habría estado en desventaja si el ataque anterior hubiera sido fatal. A pesar de su fuerza, una herida así la habría debilitado enormemente, dejándola a merced del aventurero con armadura. Tenía razón, pensó Ice mientras volvía a enfrentarse a Belle. Tenía razón al dejar que me entrenara. Así que intentar abrirse paso a la fuerza por la defensa de Belle no iba a funcionar, aunque ella no lo esperaba. A pesar de su fuerza, siempre prefería confiar en su velocidad sobre su fuerza física, para abatir a su oponente sin darle tiempo a contraatacar. Con eso en mente, a ver si puedo superarlo. Con ese pensamiento, Ice se lanzó hacia Belle, moviéndose más rápido que antes. Este era el límite de su velocidad sin la ayuda de la magia. Incluso para Lefilla, de nivel 3, parecía que Ice se había teletransportado justo frente al caballero, con el arma desenvainada para atacarle la cabeza. Belle levantó su escudo para defenderse, pero no hubo ataque alguno, pues Ice había desaparecido de nuevo, reapareciendo a su izquierda, agachada. Con su finta exitosa, Ice clavó su vaina directamente en el costado desprotegido de Belle. Sonido metálico. Desafortunadamente, el ataque fue bloqueado por el brazo del escudo de Belle, que se movió más rápido que el golpe de Ice. Sin inmutarse, Ice retrocedió, apareciendo de nuevo en su posición inicial antes de disparar hacia Belle por tercera vez, blandiendo su vaina con la velocidad y la fuerza de una bala de cañón. Sonido metálico. Por tercera vez hoy, el golpe de Ice fue bloqueado por el escudo de Belle. Sin embargo, esta vez, el caballero retrocedió solo unos centímetros. Al ver esto, Ice continuó, blandiendo y empuñando su vaina a un ritmo rápido, moviéndose tan rápido que parecía que eran tres, cubriendo la derecha, la izquierda y el centro de Belle. Vamos, señorita Ice. Desde un costado, Lefilla animaba a su ídolo, creyendo que la rubia tenía acorralada a la aventurera con armadura. Aunque agradeció el apoyo de su amiga, Ice finalmente lo ignoró y concentró toda su atención en intentar dominar a su oponente. Cada 5 golpes suyos hacían retroceder un poco al caballero. Para cualquier otra persona, parecía que Ice tenía la ventaja. La propia princesa de la espada tendría que discrepar. No se está defendiendo, pensó Ice mientras intentaba brevemente barrer los pies de Belle para desequilibrarlo, pero el caballero saltó sobre su intento. Al no lograrlo, Ice volvió a descargar su lluvia de golpes sobre Belle y su escudo, que empezaba a formarse algunas pequeñas abolladuras. Normalmente, ver esto habría aumentado la confianza de Ice en la victoria, pero sus instintos le gritaban que se mantuviera cautelosa. Es buena, pensó Belle mientras seguía defendiéndose de la avalancha de ataques de Ice. A pesar de su increíble velocidad, la antigua no muerta elegida seguía sus movimientos con la vista sin problemas, y durante los últimos minutos había estado analizando sus movimientos para ver si podía señalarle algo. Aunque pareciera que solo le lanzaba golpes amplios, no era así en absoluto, pues cada ataque se lanzaba con precisión, golpeando donde ella creía que su guardia era más débil. Para el no muerta era evidente que la rubia espadachina había recibido un buen entrenamiento y estaba aprovechando al máximo sus fortalezas, su posición y su entorno. Sin embargo, ella es rápida, pero yo he peleado más rápido. Ice intentó atacar, pero para su sorpresa, solo golpeó el aire. El sonido del metal al chocar la alertó y miró hacia abajo para ver a Belle a su lado, tras haber rodado bajo su ataque. Incorporándose, Belle finalmente blandió su espada sellada y golpeó la parte posterior de la rodilla de Ice, obligándola a agacharse. En la fracción de segundo que Ice intentaba recuperarse de su repentina pérdida de equilibrio, Belle ya se movía, girando con sus botas deslizándose por el pavimento de piedra. Antes de que Ice pudiera siquiera parpadear, su visión se llenó del color marrón de la espada envainada de Belle antes, ¡bam! El mundo a su alrededor dio vueltas, haciendo que su visión se nublara mientras su cuerpo entero daba 2 vueltas en el aire. Un segundo después, su cuerpo tocó el suelo, deslizándose mientras su armadura rozaba la piedra. Ya fuera a propósito o por pura coincidencia, el cuerpo de Ice se encontró justo donde había empezado. «Señorita Ice», gritó Lefilla preocupada mientras corría hacia su amiga. «¿Se encuentra bien?» «Estoy bien», insistió Ice, pero mientras se levantaba, rápidamente sostuvo su cabeza mientras su visión aún estaba nublada. «Fue solo un golpe, pero mi cerebro está trastocado», pensó Ice, sorprendida por el daño que había recibido. «¿Estás bien?» Al ver que la rubia seguía en el suelo, Belle se acercó para ver cómo estaba.
Necesito un minuto, respondió Ash, cerrando los ojos para evitar sentir náuseas. Ah. Señorita Ash, está sangrando. Gritó Lefilla presa del pánico. ¿Eh? Mirando a la elfa confundida, Ace parpadeó al sentir algo húmedo en la cara. Levantó una mano para comprobarlo y notó que le corría sangre por la nariz. Supongo que te golpeé más fuerte de lo que pensaba. Lo siento, dijo Belle, disculpándose mientras se arrodillaba a su lado. No pasa nada, dijo Ash, tapándose la nariz mientras se concentraba en respirar por la boca. Como aventurera, no era ajena al sangrado, pues había sufrido muchas heridas durante su etapa como tal. Algo así no merecía la pena entrar en pánico, un sentimiento con el que Lefilla parecía discrepar mientras buscaba frenéticamente un pañuelo, solo para recordar que había olvidado su mochila en la base. Brillo. Justo cuando Ice estaba a punto de decirle a Lefilla que se calmara, el resplandor del sol las inundó, paralizándolas a pesar del calor que sentían. La esfera celestial aún estaba en pleno ascenso, y sin embargo, el resplandor provenía de un lugar cercano, razón por la cual se quedaron paralizadas. Tras descongelarse, ambas se giraron y descubrieron que la fuente era nada menos que Bella, cuya mano izquierda brillaba suavemente como el sol distante, bañándolas en una calidez reconfortante que disipaba el frío matutino. Segundos después, la mano de Belle dejó de brillar y sacó un pañuelo limpio de uno de sus bolsos. Mueve la mano, le ordenó Bella a Ash, a lo que la rubia obedeció en silencio, permitiendo que la aventurera con armadura le tapara la nariz con el paño. Sopla. Como un niño siguiendo las instrucciones de sus padres, Ash se sonó la nariz. Después, Bella le limpió la cara hasta que no quedó sangre. Satisfecho, Bella dobló y guardó el pañuelo antes de ayudar a Ash a ponerse de pie. ¿Cómo te sientes? Parpadeando atónita por un momento, Ace pronto captó la pregunta de Bella antes de tocarse ligeramente la cara. Parpadeó sorprendida. Ya no me duele, dijo Ace, con voz queda y asombrada, mientras se tocaba la nariz para encontrar restos de sangre seca. Ya no sangra. Incluso la herida anterior en el estómago había desaparecido. Bien. Funcionó. Sonriendo bajo su casco, Bella se agachó y recogió la funda de Ace antes de entregársela. ¿Seguimos entrenando entonces? Magia curativa. Antes de que Ace pudiera responder y recuperar su vaina, Lefilla intervino, haciendo que ambas miraran a la elfa, cuyos ojos miraban a Belle con incredulidad. Eso de ahora, eso fue magia curativa. Sí, lo fue, dijo Belle, confirmando que lo que hizo antes fue magia curativa. ¿Puedes usar magia curativa? Sí, respondió Belle, confundido por la mirada del elfo. ¿Hay algún problema? No. Exclamó Lefilla, agitando las manos con pánico. Solo me sorprendió. Los aventureros que saben usar magia curativa son escasos, así que me pilló desprevenida. No quise ofenderte. ¿La magia curativa es rara? Preguntó Bella, arqueando una ceja sin que nadie la viera. ¿Qué tan rara? Bueno, la cantidad de sanadores que hay actualmente en horario se puede contar con ambas manos, respondió Lefilla, mientras revisaba mentalmente para recordar a cualquier aventurero conocido que pudiera curar, siendo el más famoso, Airmite Asanare, el primero en aparecer en su cabeza. Ya veo, dijo Belle, mirándose la mano izquierda mientras asimilaba la escasez de sanadores en toda la ciudad. Sinceramente, eso le sorprendió un poco. Si bien Lordran no estaba repleto de sanadores como Rea, eso no significaba que la magia curativa en sí fuera una rareza, ya que el antiguo no muerto elegido había luchado contra una buena cantidad de invasores capaces de usar milagros curativos. Quizás se debía a que, a diferencia de ese reino abandonado, Horario rebosaba de vida, tanto física como metafóricamente hablando. Escuchar que había tan poca gente capaz de curar heridas sin pociones era, bueno, no era preocupante, pero aún así era sorprendente. Saliendo de sus pensamientos, Belle parpadeó y vio a la elfa jugueteando nerviosamente con el borde de su falda. Si no te importa que pregunte, ¿cómo haces eso con tu magia? ¿Te refieres a que no canto? Preguntó Belle, señalando la pregunta de Lefilla, recordando la misma pregunta de Lily. Sí. Llevo mucho tiempo estudiando magia, así que sé que incluso los hechizos más sencillos deben pronunciarse para evocarlos. Sin embargo, nunca había oído ni visto una forma de lanzar magia sin pronunciar una sola palabra hasta que te conocí. Sinceramente, todavía me asombra pensarlo. ¿Cómo? Lefilla, habló de repente Ash, interrumpiendo el interrogatorio de la elfa mientras le daba a su joven una mirada que le decía que se detuviera, lo que Lefilla entendió al instante. Lo siento. No debería estar husmeando tanto en secretos personales.
Me ganó la curiosidad, se disculpó Lefilla, inclinando la cabeza hacia Belle. Está bien. Solo tenías curiosidad, dijo Belle, sin molestarle que la elfa cuestionara sus habilidades. No podía culparla por su curiosidad, considerando que su magia parecía diferente a los métodos comúnmente conocidos aquí. Se preguntó por qué la gente de aquí necesitaba conjuros para lanzar magia. Parecía una pérdida de tiempo, tiempo que los enemigos podían usar para matarte. ¿Seguimos?, preguntó Ash, ansiosa por volver a entrenar con el caballero. Sí, vamos, dijo Belle mientras volvía a colocarse el escudo en la espalda. ¿Ya no usas tu escudo?, preguntó Ash, levantando una ceja. Si seguimos así, me temo que la romperás, le dijo Belle sin rodeos a la espada china rubia antes de sujetar su arma envainada con ambas manos. Además, ya no la necesito. ¿Eh? Lefilla reaccionó por sí misma y por Ash, retomando la jactancia tácita de que Belle ya no necesitaba defenderse de los ataques de Ash. Mientras la princesa de la espada parpadeaba con curiosidad, el mago elfo pareció ofendido por la arrogancia del aventurero con armadura. Había visto de primera mano lo rápida que era Ash, pero ¿acaso afirmaba que ya no necesitaba defenderse contra uno de los aventureros más famosos de Horario? En cuanto a Ash, no se ofendió en lo más mínimo, todo lo contrario. Tras ver fugazmente la pelea de Belle con Chester, la princesa de la espada se preguntó qué pensaba él, convencido de que ya no necesitaba su escudo. Bueno, hay una forma de averiguarlo, pensó Ace mientras levantaba su funda. Si no le importa, atacaré primero, señorita Ash, dijo Belle, declarando su intención de pasar a la ofensiva. La espadachina rubia respondió con un simple asentimiento mientras, inconscientemente, apretaba la vaina. Quizás su instinto le decía algo, pero ver a Belle empuñando su arma con ambas manos lo hacía parecer más peligroso. Esos instintos no podrían ser más acertados. Pisar muy fuerte. Con un pie en el suelo, Belle se movió y cubrió la distancia entre él y Ace en menos de un segundo, pillándolas completamente desprevenidas. Moviéndose más rápido que su mente, Ace levantó su vaina y bloqueó un ataque dirigido a su abdomen. Pero incluso con ese bloqueo exitoso, la rubia espada china se vio derribada por la fuerza del ataque de Belle. Voló justo por encima de Lefilla, aún aturdida, quien ni siquiera se dio cuenta de que su ídolo había salido volando hasta que Belle la adelantó, persiguiendo a la princesa de la espada en vuelo. Dándose la vuelta para que sus pies volvieran a tocar el suelo, Ace levantó la vista al deslizarse hacia atrás y se encontró con Belle sobre ella, con la espada en alto para derribarla en la cabeza. Pateando rápidamente, Ace se lanzó hacia un lado y esquivó por los pelos el golpe que, gracias a la fuerza de Belle, atravesó el pavimento de piedra. Derrapando hasta detenerse, Ace se abalanzó sobre el caballero y le clavó la vaina en la cabeza, solo para que él la esquivara simplemente echando la cabeza hacia atrás. Antes de que la rubia espada china pudiera siquiera pensar en retroceder, Ace se congeló momentáneamente al notar la mano de Belle tocándole el estómago. Justo cuando Ace pensaba en lo que Belle iba a hacer, y antes de que Lefilla pudiera lanzar un grito de indignación por el contacto inapropiado de Belle con Ace, ring boom. Lo que sonó como una pequeña campana sonando y una explosión simultánea resonó en el aire mientras Ace volaba de nuevo. Aturdida por el repentino golpe, Ace no pudo reaccionar a tiempo cuando Belle saltó tras ella y blandió su arma sellada, estrellándola contra el suelo, donde el impacto dejó grietas. Justo cuando estaba a punto de levantarse, Belle demostró que aún no había terminado al saltar y realizar una voltereta sobre Ash, aprovechando el impulso para abatir con su espada a la espada china caída una vez que completó la voltereta. Una nube de polvo se levantó cuando el ataque de Belle impactó, causando más grietas y la formación de un pequeño cráter. Saltando de nuevo, Belle realizó una segunda voltereta, con la intención de ejecutar el ataque anterior de nuevo, solo que esta vez el salto mortal encontró resistencia. Vientos feroces soplaron cuando Belle fue derribado. Tras detenerse derrapando y recuperándose rápidamente, Belle miró hacia arriba y encontró a Ace nuevamente de pie, rodeada de vientos teñidos de verde por la magia, que se llevaban el resto del polvo. Tormenta, murmuró Ace mientras los vientos que la rodeaban parecían soplar aún más feroces que antes. Está usando su magia, exclamó Lefilla, sorprendida de que su ídolo se pusiera demasiado seria en este entrenamiento. Sabiendo que Ace solía evitar usar su viento contra oponentes que no fueran monstruos, la maga se quedó allí confundida hasta que ella y Belle lo vieron. Un reguero de sangre fluía de la cabeza de Ace, revelando que se había formado un corte. Tomándose un momento para limpiarse la sangre del ojo derecho, Ace miró a Belle, quien pareció mostrarse cauteloso al ver su característico viento.
La rubia no atacó de inmediato, sino que colocó su mano libre sobre su estómago, donde la tela de batalla estaba ligeramente cubierta de hollín y rasgada, dejando al descubierto partes de su piel ligeramente enrojecidas. Ese ataque, pensó Ice mientras entrecerraba los ojos al ver al aventurero con armadura. Ese sonido, el sonido de una campana, es casi como... De repente, Ice se encontró en el pasado, 7 años atrás. Con un nivel a la mitad del actual, ella y otros se encontraban en un campo de destrucción enfrentándose, como el propio Gareth había dicho, a un monstruo de talento calamitoso. Dicho monstruo era una mujer de 20 y tantos años cuyo cabello plateado y vestido oscuro se mecían en respuesta al caos y la magia que la rodeaban. A pesar de tener los ojos cerrados, era obvio que los miraba desde arriba. Y con una mano alzada, gong. Con el sonido de una campana de iglesia, Ice volvió a la realidad justo a tiempo para ver a Bella balanzándose hacia ella. Maldiciéndose por haberse perdido en sus pensamientos, levantó la guardia y el viento sopló para protegerla. En lugar de encontrarse con una armadura de viento, fue como si Bella se hubiera estrellado contra un muro de viento, impidiendo que su arma alcanzara a Ice, quien contraatacó con un tajo, apartando al caballero de ella. Para cuando Belle dejó de resbalar hacia atrás, Ice ya estaba sobre él, moviéndose más rápido que nunca, y le lanzó una estocada al hombro derecho. Con la ayuda del viento, fue como si una jabalina fuera lanzada contra el aventurero acorazado. Pero incluso con la mayor velocidad de Ice, Belle pudo seguirla y movió su cuerpo hacia la izquierda, esquivando por los pelos la puñalada que amenazaba con cortarle el brazo derecho. Entonces se movió para agarrar la vaina con la mano libre, pero el viento de Ice seguía muy activo y el aventurero acorazado fue lanzado hacia atrás justo cuando su mano libre estaba a punto de agarrar la vaina. Retrocediendo, Belle tarareó para sí mismo mientras sacudía la mano izquierda, analizando cómo el viento se movía alrededor de Ice, quien ya se preparaba para otro ataque. Un rastro literal quedó tras la princesa de la espada, mostrando la intensidad de su viento al cortar el suelo de piedra como si fuera mantequilla. Es como si me enfrentara a una tormenta de espadas en lugar de simple aire, pensó Belle mientras rodaba para esquivar la embestida de Ice. Incluso cuando la espada china se detuvo y lo persiguió, Belle continuó rodando, esquivando el peligro en cada ocasión. A Lefilla, la espectadora, le resultó casi cómico observar la tormenta que Ice representaba al perseguir la bola de acero en la que se había transformado. No puedo seguir así para siempre, pensó Bella al detenerse por fin. Rodar de esta manera no le hacía ningún bien a su resistencia. Pero entre tanto esquivar y rodar, el ex no muerto elegido ideó un nuevo plan de acción. Si llega al extremo de usar magia, debería corresponderle. Con ese pensamiento, Bella se levantó y encaró a Ice. Dejó de esquivar, pensó Ice, tras detenerse a tomar un respiro. Una vez más, sus instintos le gritaban que atacara, pues la postura de Belle le indicaba que tenía un plan. No sabía qué era, pero sus instintos nunca le habían fallado, así que los siguió, con la intención de atacar más rápido de lo que Belle podía reaccionar. Y para lograrlo, necesitaba aumentar su velocidad. Prácticamente disparándose hacia el aventurero blindado, Ice retiró su funda para dar otra embestida mientras abría la boca para hablar. Tem. SHHH, un resplandor de luz púrpura pálido surgió de Belle cuando levantó un dedo y dijo silencio. Con ese simple gesto, cesó todo sonido en la zona. El canto de los pájaros y el viento impetuoso de Ice desaparecieron, y pronto cesaron al no poder terminar su cántico. De hecho, para su sorpresa, Ice ya no pudo hablar. ¿Qué hizo? En la confusión de Ice, se olvidó por completo de que seguía disparada hacia Bella hasta que fue demasiado tarde. Apartándose, Bella agarró a Ice por la cara justo cuando estaba a punto de pasarlo de largo, lo que provocó que el resto de su cuerpo se desplomara debido a la parada repentina. Aún conmocionada por el repentino silencio a su alrededor, Ice no pudo hacer nada cuando Bella golpeó su cabeza contra el suelo, formándose grietas por la fuerza del golpe. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre, gritó Lefilla, o lo habría hecho si tuviera voz. Se llevó las manos a la garganta y solo entonces se dio cuenta del repentino silencio que reinaba en la zona. ¿Qué hizo? Pensó Lefilla, mirando fijamente a Belle mientras recordaba la pálida luz púrpura que emanaba de él. ¿Fue magia? ¿Lanzó una maldición? Con la mente sumida en un torbellino de confusión, Lefilla solo pudo observar cómo Belle soltaba el rostro de Ice, solo para asestarle rápidamente su puño, cubierto por el guantelete. Y con 2 golpes de acero más, el cuerpo de Ice se desplomó inconsciente, noqueada y con otra hemorragia nasal.
Supongo que es mi victoria, declaró Bella, recuperando la voz al igual que los sonidos de la zona. ¿Eh? Lefilla parpadeó sorprendida al oír las palabras de Bella, junto con el regreso de los pájaros y el viento impetuoso. Ah. He recuperado la voz. Saltando ante el hecho de que su voz había regresado, casi se había olvidado de su ídolo hasta que Bella comenzó a lanzar luz solar calmante para curar a Ice nuevamente. Ah. Señorita Ice. Está bien. Solo inconsciente, le aseguró Bella al elfo mientras dejaba de lanzar hechizos y sacaba su cantimplora, la destapaba y le vertía su contenido en la cara a Ice. ¡Oye! Gritó Lefilla indignada antes de que Ice despertara sobresaltada. Buenos días de nuevo, dijo Bella en un tono ligeramente burlón mientras cerraba su cantimplora y le entregaba al rubio un pañuelo nuevo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Ice mientras se limpiaba la cara con el paño que le habían dado. Solo unos minutos, informó Bella mientras Lefilla caminaba hacia ellos. Señorita Ice, ¿se encuentra bien? Preguntó Lefilla, preocupada porque los golpes de Bella parecían todo menos suaves. Estoy bien, respondió Ice mientras se levantaba, masajeándose la nariz para aliviar el dolor persistente y asegurarse de que seguía intacta. Luego se acercó y recogió su funda desechada antes de volverse hacia Bella. Otra ronda. ¿Vas a continuar? Exclamó Lefilla. Si bien antes confiaba en su superior, ahora dudaba tras ver todo lo que Bella hacía. Le prometí una hora de mi tiempo, dijo Bella. Desafortunadamente, vamos a tener que terminar temprano por hoy. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntó Ice, parpadeando confundida. Para responder a la pregunta de la espada china, Ice simplemente levantó su espada envainada, mostrando el estado destrozado en el que se encontraba la vaina como resultado de enfrentar el viento de Ice. ¿Perdón? Al ver lo que había causado sin saberlo, Ice se disculpó torpemente. No pasa nada. Puedo comprarme uno nuevo, dijo Bella, encogiéndose de hombros. Además, creo que sería mejor que cambiáramos de lugar de entrenamiento. Antes de que Ice pudiera cuestionar esa sugerencia, vio a Bella girar la cabeza y seguir su mirada. La rubia sintió que sudaba mientras contemplaba los rastros, grietas y cráteres que habían dejado atrás en su combate. Sí, probablemente, dijo Ice, estando de acuerdo con el caballero. ¿Qué tal la mazmorra? Sugirió Bella tras pensarlo un rato. Teniendo en cuenta su naturaleza y construcción, creo que es un lugar lo suficientemente bueno para que te relajes como hoy. Claro, podemos hacerlo, asintió Ice antes de volverse hacia su amiga Elsa. Si te parece bien, Lefilla. ¿Eh? Lefilla parpadeó sorprendida cuando de repente se encontró en el centro de atención. ¿Y bien? Preguntó Bella. No fue gran cosa, pero ¿qué te pareció nuestro entrenamiento? ¿Qué pensaba? ¿Qué podía decir? Habían sucedido tantas cosas a un ritmo tan rápido que la elfa estaba más confundida que nada. Lo único que sabía era que Bella era el luchador superior entre los dos. No solo había seguido el ritmo de Ice, con y sin la ayuda de su viento, sino que apenas había recibido daño en todo el combate, mientras que Ice había quedado inconsciente y sangrando. Eso sin mencionar el confuso estilo de lucha de Bella. En un momento lucha como uno esperaría que lucharía un caballero, y al siguiente se mueve como una bestia desbocada. Pero lo más importante, estaba ese hechizo que realizó casi al final. Siendo sincera, a Lefilla le dio escalofríos ver cómo se había silenciado todo el sonido de la zona. Y eso solo hacía que el misterio de quién era Bella Cranel fuera aún más imponente. Con todo eso en mente, la decisión de Lefilla debería haber sido obvia. Tras ver todo el daño que Ice había sufrido en ese supuesto simple combate, debería haber dicho que no. Pero justo cuando estaba a punto de responder, la joven elfa cometió el error de mirar a su ídolo a los ojos. Como niños en una tienda de dulces, brillaban de verdad. Bajo esa mirada llena de esperanza, Lefilla no pudo negarse. Sin embargo, los celos de que estas dos estuvieran solas durante la semana siguiente le impidieron decir que sí. Y así, se llegó a un punto medio, más o menos. Yo, todavía no he visto lo suficiente, dijo Lefilla, intentando articular las palabras mientras intentaba apartar la mirada de la expresión radiante de Ice. Como terminas esto antes de tiempo, eso significa que aún no he visto lo suficiente para juzgar. Sí, ahuecándose la barbilla, Bella tarareó para sí mismo mientras reflexionaba sobre el razonamiento de Lefilla. Supongo que tiene sentido. ¿Significa que vendrás con nosotros a la mazmorra? ¿Sí? Respondió Lefilla con torpeza. Como aún no estoy segura de si la señorita Ice puede entrenar contigo, seguiré acompañándote para darte mi evaluación final.
Está bien, dijo Belle, encogiéndose de hombros mientras Lefilla respiraba aliviada. Gruñido. De repente, un sonido parecido a un gorgoteo salió del estómago de Ash, sorprendiendo a todos los presentes. Parece que alguien tiene hambre, comentó Belle mientras la princesa Espada se sonrojaba, tocándose el estómago. ¿No comiste antes de venir? Estaba tan emocionada por hoy que lo olvidé, dijo Ash mientras se daba la vuelta avergonzada. Gruñido. En ese momento, se escuchó un segundo gorgoteo ligeramente más fuerte, esta vez proveniente de Lefilla, quien rápidamente se agarró el estómago y se sonrojó con mortificación. Yo. Ja 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 ja. Belle no pudo evitar reírse, lo que solo hizo que las chicas que lo acompañaban se sonrojaran aún más. Bueno, supongo que ahora es un buen momento para desayunar. No puedo empezar el día con el estómago vacío. ¿Qué les parece, Hagamaru-kun? ¿Comida frita? Lefilla levantó una ceja insegura ante esa sugerencia, aunque Ace parecía tener una opinión diferente. Hagamaru-kun. Los ojos de Ace se iluminaron de emoción cuando pensar en su comida favorita casi le hizo rugir el estómago de nuevo. Al ver la expresión del rostro de Ace, Belle sonrió bajo su casco e hizo un gesto a las chicas para que lo siguieran. Sígueme. Mi diosa trabaja en un puesto de Hagamaru-kun, así que quizás podamos conseguir algo a precio reducido. Ace tomó rápidamente su desperate de Lefilla y siguió a Belle como un niño que sigue a sus padres. Al ver que ya se había tomado una decisión, Lefilla suspiró para sí misma antes de seguirlos. Algo me dice que esta semana estará llena de sorpresas, pensó Lefilla mientras miraba la parte posterior de la cabeza de Belle, sin gustarle lo cerca que caminaban él y Ace. El elfo no tenía forma de saber hasta qué punto sus pensamientos eran ciertos. La mazmorra era enorme. Este simple hecho era conocido por todos, aventureros o no, y se hacía aún más evidente a medida que se descendía por los pisos. Por ello, cuando un grupo se adentra en la mazmorra, es importante conocer o encontrar un lugar de descanso donde acampar, ya que ni siquiera las familias de alto rango como Loki y Freya podían bajar a toda prisa a los pisos inferiores. Por estas razones, el pueblo de Rivira se construyó en el piso 18, para que los aventureros tuvieran un lugar donde descansar antes de adentrarse. Mientras los novatos de arriba se despertaban y se reunían para enfrentarse a los pisos superiores de la mazmorra, los aventureros alojados en Rivira se despertaban y se preparaban para adentrarse en la mazmorra. Se hicieron preparativos, todos diferentes según el grupo, pero una vez que todo estuvo listo, estos valientes partieron a buscar fama y gloria para ellos y su familia. Puñalada. Lástima que hoy era el día en que se encontrarían con la muerte. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿A quién carajo le importa? ¡Corre! Y así lo hicieron. Dejando atrás los cuerpos de sus camaradas, los dos últimos supervivientes huyeron para salvar sus vidas, mientras el monstruo remataba a los grupos restantes, que eran demasiado valientes para huir o simplemente no eran lo suficientemente rápidos. El monstruo en cuestión adoptó la forma de un corpulento caballero negro, con casco y todo, y empuñando un gran escudo redondo en la mano izquierda, mientras que en la derecha sostenía una ultra espada magna. Al observar con atención, se podían ver extrañas hendiduras en la armadura del caballero negro, desde el peto hasta los guanteletes. Estas hendiduras representaban rostros de personas, todas paralizadas mientras gritaban, dando la impresión de que algo dentro del caballero negro intentaba escapar por la fuerza. No solo eso, sino que una extraña niebla negra emanaba de las bocas abiertas de estas hendiduras, rodeando a la figura acorazada y dándole un aspecto aún más imponente. Con su espada brillando con un extraño color azulado, el monstruo arrojó el cuerpo ensartado en su hoja antes de dirigir la vista hacia la dirección a la que habían huido los supervivientes. Con un ominoso resplandor rojo emanando de su casco, el monstruo procedió a flotar y perseguir a su presa. Días después, una vez que la noticia llegó al gremio de arriba, este monstruo blindado. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.